Así que vamos a leerlo del 1 al 14, Juan 14. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a leerlo. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Pueden seguir la lectura del 1 al 14. Vamos a prestar atención a la palabra. Dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado. Yo lo haré. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Pedimos en este momento en que nos disponemos a escuchar tu palabra, que tu Espíritu nos abra el entendimiento, nos fije la atención en Cristo y en lo que quieres comunicarnos a todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu Espíritu obre en nuestro interior por medio de este pasaje de Jesús hablándole a sus discípulos, que tenga sentido y cale profundamente en nuestro interior a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Quita todo obstáculo, toda distracción, fija nuestra atención en tu palabra y ayúdanos a examinarnos con humildad delante de estas palabras y a aprender de ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como contexto para recordar nuevamente dónde nos habíamos quedado y lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan las semanas anteriores, ya desde hace un mes que nos ha situado hacia este acercamiento a la Pascua, está reunido Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y ya Judas salió de la reunión después del anuncio de la traición. Y después de eso nos comentaba la negación de Pedro que vimos la semana pasada. Y ese comentario de Jesús se anticipa desde el momento en que empieza a anunciar su partida. En medio de eso está la negación de Pedro y ahora continúa en el capítulo 14 el discurso que ya había comenzado Jesús acerca de su partida. Tengamos presente también la cena. Se había encontrado el evento como ejemplo de Jesús, de que le había limpiado los pies a sus discípulos, y la enseñanza o el énfasis que había hecho en que aprendieran a amarse unos a otros. Así nuevamente donde se encuentran los discípulos escuchando a Jesús, y el estado espiritual o mental en el que se encuentran los discípulos, en el que están confundidos. Y las semanas pasadas nos estábamos preguntando: yo soy como Judas, yo soy como Pedro. ¿Cómo ver a Judas en ese momento? ¿Cómo fue Pedro? Y ahora en este pasaje vemos a otros dos discípulos que interactúan con Jesús, que dialogan con Jesús, los cuales son Tomás primero y Felipe. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando les está anunciando que se va
a ir. Ya Pedro ha preguntado, ¿a dónde te vas a ir? Pero también de todo lo que ha de acontecer y que Jesús les empezará a hablar, y que en realidad en el Evangelio de Juan se extiende hasta el capítulo 16, toda esta misma conversación, pero también discurso de Jesús a sus discípulos. Después veremos un comentario de Judas en el capítulo 16, no el Iscariote, no el que se había ido, sino el otro Judas. Pero en el capítulo 16 Jesús estará hablando todavía de estas cosas que los discípulos no entienden. Les dirá cosas como, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Anímense, yo he vencido al mundo. En el capítulo 16. Entonces, el estado de los discípulos es de confusión, de incertidumbre, no entienden qué va a pasar, qué es lo que ocurrirá con Jesús, a dónde se irá. Y entonces, prestemos atención de una manera también implícita, preguntándonos qué de parecido tengo con Tomás y qué de parecido tengo con Felipe. Y aunque en esta ocasión no titulé el mensaje yo soy como Tomás o yo soy como Felipe, pues la pregunta está ahí, la debemos tener presentes en esta ocasión por el énfasis de las palabras de Jesús, de cómo comienza este discurso. En Dios y no te angusties, porque es el mensaje con el cual comienza Jesús, y de igual manera quisiera que lo tuviéramos presente, estas palabras de esperanza que Jesús da. No te angusties, confía en Dios y confía en mí. Así que vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 4, que es este mensaje que retoma a Jesús. Después de que ya le anunció la negación a Pedro, inmediatamente después, sin la transición de capítulos, vemos que Jesús continúa sus palabras diciendo, del 1 al 4, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Así que Jesús, con este mensaje, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, es las palabras de esperanza a lo que ya les ha anunciado previamente, antes de la negación de Pedro, que es que se va a ir. Y es lo que les genera la angustia, la preocupación de cómo es que su maestro, después de todo este tiempo caminando con ellos, ahora se va a ir. Y el versículo 33, si dirigen su vista al capítulo 13, es lo que Jesús les ha dicho, ¿verdad? Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y en este mismo sentir de que Jesús ya les ha anticipado que se va a ir, no simplemente los deja con esa noticia, sino que les da consuelo. Y es por eso que incluso en ese fragmento algunas Biblias le ponen de subtítulo, Jesús consuela a sus discípulos. Y el consuelo consiste en esto, en estas palabras: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y estas palabras, así como la frase del título de este mensaje, no te angusties, confía en Dios, pareciera como algo simple, ¿no? Como si estás triste, pues no estés triste, ¿no? Si estás angustiado, no te angusties. Si no confías en Dios, confía en Dios. Pero Jesús no deja sus palabras así de manera simple, sino que da un sustento, una explicación de por qué puedes no estar angustiado. Y esto lo hace basado en la veracidad de sus propias palabras, la promesa de su regreso y la futura estancia y comunión con Él. Él ha dicho, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Pero en qué sentido? Y ahí es cuando Jesús les explica. Bueno, miren, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Primero Jesús está hablando de lo que hay en el hogar del Padre, ¿no? Yo no podría hablar de algo que hay en algún lugar que yo no he estado, que yo no he conocido, ¿no? Yo no podría decir lo que hay en la casa de varios de los que están aquí, ¿no? Pero Jesús está hablando de lo que hay en la casa del Padre y con la autoridad que Él mismo ha explicado, ¿no? Yo hablo y les transmito lo que he visto y lo que he escuchado.
Entonces yo sé lo que hay en el hogar del Padre, porque yo vengo de allá. Yo lo he visto y lo he testificado. Y entonces explica esto: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Estas son la veracidad de sus propias palabras, que está poniendo en cuestión para que ellos mismos se pregunten: ¿yo les habría mentido y los habría engañado? Si sabiendo que en el hogar del Padre no hay lugar para ustedes, no hay viviendas, no hay moradas, ¿yo sería capaz de haberles mentido y de haberles engañado todo este tiempo? Así que el hecho de que confíes y no te angusties se basa en la veracidad de sus palabras, que tú mismo debes cuestionarte. Así que él está diciendo: ¿les habría dicho yo a ustedes esta mentira si no fuera real? Pero las hay, por eso se los dije, porque estoy convencido, porque lo he visto, de allá vengo, y por lo tanto te lo transmito, ¿no? Pero además de eso dice: si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Esto es el futuro regreso de Jesús. En ese momento todavía estaba Jesús con ellos, y ellos experimentarían la realidad o la profecía de que Jesús se habría de ir, y entonces prepararía esos lugares y vendría nuevamente para llevarlos con él. Entonces, la esperanza y la paz consiste en que Jesús se irá, pero regresará. Y regresará por sus discípulos y regresará para llevárselos con él a esos lugares que ya te ha prometido, que ha visto y que te ha compartido y te ha anticipado. Y la futura estancia y comunión con él, que es como concluye el versículo 3: así ustedes estarán donde yo esté. Por lo tanto, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No se angustien, estarán conmigo. Ahora me voy, pero en un futuro estarán conmigo y estarán en esa realidad celestial del hogar de Dios, habitando conmigo. Entonces, la esperanza de estar tranquilos en medio de esa transición de que Jesús se irá, consiste en la compañía y la estancia con Jesús de manera eterna, de manera perpetua, a pesar de que por el presente, de que en ese momento se apartaría de ellos durante un tiempo. Así que debemos meditar lo que para los discípulos en esa noche, en ese momento, significaban estas palabras. No sabían ni siquiera: hay un lugar para ustedes en la casa de mi Padre, y yo regresaré por ustedes, y ustedes estarán conmigo. Y era difícil situarnos en los pies de los discípulos en ese momento, porque no sabían ni siquiera qué iba a pasar. Nosotros nos cuesta ver ese momento como omitiendo todo el desarrollo de la historia, porque ya no lo sabemos, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa. ¿Cuándo nos llevarás contigo? Eso es lo que representaba la confianza que debían tener los discípulos, de que a pesar de toda esa incertidumbre, debían estar afianzados en las palabras de Jesús, de que se iría, prepararía un lugar en la casa del Padre y regresaría por ellos, y estarían completamente en la presencia de Jesús, pero no sabrían de qué manera. Era un desafío para los discípulos, pero para nosotros hoy en día, pensando en cómo podemos apropiarnos de estas palabras de Jesús, si es que Jesús quiere que tengamos paz y que no nos angustiemos y que confiemos en Dios. Jesús no está físicamente con nosotros, sino nos está diciendo: me voy a ir ahora. No lo ha estado desde que nosotros hemos nacido físicamente. Jesús no ha estado físicamente. ¿Cómo podemos hallar consuelo para nosotros que somos discípulos del siglo XXI en estas palabras de Jesús? Bueno, sabemos que Jesús está con nosotros, sabemos que el Espíritu está con nosotros, pero al mismo tiempo no estamos plenamente en la presencia de Dios y en la absoluta comunión. Estamos experimentando una especie de sí, pero todavía no. De sí estamos con Jesús, pero no estamos todavía en la presencia, en el hogar, en las viviendas del Padre, ¿no? Y esta experiencia en este mundo durante nuestra vida muchas veces llega a ser angustiante, porque Jesús está con nosotros, si hemos creído, pero al mismo tiempo no lo está de manera completa y nosotros no estamos con Él.
Y en medio de eso puede inundarnos la angustia, a pesar de que creemos, ¿no? Porque no estamos plenamente en la presencia del Padre. Y eso lo experimentamos de muchas maneras, ¿no? A causa de estar aquí todavía con la presencia del pecado, con la lucha espiritual y la tentación, con el sufrimiento humano, el sufrimiento físico, ¿no? ¿Cuántas veces nos dolemos de la degradación, el deterioro, el funcionamiento de nuestros cuerpos, y que duele? Hoy todo eso a causa de no estar completamente en la presencia de Dios. Sí, Dios está pendiente y con nosotros, pero todavía no estamos completos. Y creo que en medio de esa experiencia que cada uno pudiera experimentar, y que hoy en día quizá algo te aflige o algo puede tentarte a la desesperación, a la angustia de no estar totalmente redimido en la presencia del Padre. Y creo que en medio de esa circunstancia toma sentido estas palabras de Jesús para nosotros hoy en día, en donde Jesús nos dice a cada uno de nosotros, como si se dirigiera en esa noche a sus discípulos: mis discípulos de la comunidad cristiana Roma, hijitos, hijitas, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchos lugares para ustedes. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo que hay lugares para ustedes? ¿Y mis palabras para que las creyeran en vano? Pero yo ya ciertamente morí hace más de 20 siglos. Resucité y he vuelto a mi Padre. Son como palabras de Jesús diciéndonos en el presente: ya he vuelto a mi Padre. Jesús ya volvió al Padre. Y sus lugares hoy están siendo preparados. Tu lugar está siendo preparado, Belén. Tu lugar está siendo preparado, Toño. Sus lugares están siendo preparados hoy en día, mañana, en el tiempo humano. Y escuchen: iré de nuevo al mundo para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Por lo tanto, en el presente, en esta mañana, no te angusties. Como si nos resonara y nos retumbara esas palabras de Jesús, diciendo: no teman, mi pequeño rebaño de CCR, porque ha sido la buena voluntad de mi Padre darles el reino. Que vemos en Lucas 12:32, ¿no? Son palabras que el día de hoy puede hablarnos Jesús a nuestras vidas, darnos esa esperanza, de esa promesa. Recuerda lo que he dicho: hay lugares en la casa de mi Padre y están siendo preparados para ti. Así que no pierdas la fe, la esperanza, no te angusties por esta circunstancia temporal que estás experimentando en el presente. Ten paciencia, espera en el Señor, pero confiado en que hay un lugar para ti, y entonces vendré por ti y te llevaré, y así estarás completamente en mi presencia. ¿Cuántas veces piensas en este mundo? ¿Qué tan constante en medio de las circunstancias y la angustia en el regreso y la futura estancia y compañía con Jesús? En que un día estarás en su presencia, delante de Él, que estarás tranquilo y todo habrá pasado. ¿Cuántas veces lo recuerdas? ¿Cuántas veces recuerdas estas palabras que te ha dicho: estoy preparando el lugar para ti? Es algo que debemos tener presente, porque nos transforma la perspectiva, la mentalidad de lo que estamos viviendo en el presente. Porque sumergidos en la angustia del presente, perdemos de vista tanto el pasado como el futuro y creemos: esto será así por siempre. La angustia que estoy experimentando hoy en día será así perpetuamente, y se me olvida que Jesús me ha dicho: volveré y te llevaré conmigo. Así que debemos tener presente esto, que confiemos en esa realidad futura que Jesús ha prometido. No es simplemente: si no confías, confía en Dios. Es: confía en esta realidad que hoy mismo te estoy hablando. Está siendo un lugar preparado para ti. Es una realidad en la dimensión celestial. Y Jesús concluye con estas palabras
ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y aquí es cuando nos encontramos la reacción de Tomás, que en medio de esa incertidumbre, en medio de esa confusión, dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y es lo mismo que ya ha dicho Pedro, pero apuntando a lo que añadió Jesús, que es respecto al camino. Porque dice: ¿y a dónde vas, Señor? Vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían. Desde este momento lo conocen y lo han visto. Aquí debemos meditar en la secuencia lógica que está llevando Jesús, el camino para ir a donde yo voy. No es una pregunta, es una afirmación. Ustedes ya lo conocen. Es lo que a continuación explica. Pero primero Jesús está explicando que va al Padre, o es lo que está expresando con que se irá. Cuando dice para ir a donde yo voy, es como si les dijera: ustedes ya conocen cómo ir al Padre, porque es allá donde yo voy. Y entonces Jesús dice: yo soy el camino. Conceptos, la verdad y la vida. Y dentro del discurso de Jesús no ha mencionado algo acerca de la verdad o de la vida, sino más bien de cómo llegar al Padre. Y es algo importante que debemos tener en cuenta de esa añadidura de los dos conceptos, además del camino, la verdad y la vida. Pero aquí dice: nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino exclusivo al Padre. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Por lo tanto, lo que primero les dijo Jesús: ustedes ya conocen el camino, tiene relación con: me han visto a mí, me han conocido a mí, y yo soy el camino al Padre. Pero centrémonos en esta declaración de Jesús cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan. Recordamos que en el Evangelio de Juan se expresan 7 frases en las cuales Jesús afirma contundentemente algo acerca de sí con esta frase: yo soy. Ha dicho: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más adelante veremos en el próximo capítulo que dice: yo soy la vid verdadera. Entonces, en este texto, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo está diciendo en relación a todo lo que ya ha expresado Jesús de sí mismo a sus propios discípulos, a los judíos y a todo el que le había escuchado. Y respecto a la verdad y la vida, recordamos cuando Jesús le dijo a aquellos discípulos que habían creído, a aquellos judíos que habían creído en él, en el capítulo 8, 31 y 32: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como expresando que si lo escuchan a Él, como Él es la verdad, entonces ellos conocerán la verdad, y eso tendrá un efecto, un impacto en sus vidas, que serán libres. También ha dicho respecto a la vida en Juan 5, 21: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en Juan 10, 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, lo que es Jesús, como en estos valores o conceptos de los cuales está hablando: el camino para llegar al Padre, la verdad que te libera y la vida que te hace experimentar la plenitud de Dios, nos lleva a conocer a Jesús. Es conocer a Dios, pero ese conocer no es nada más en información o en intelecto, sino experimentar esa vida abundante, ese
sentir la plenitud de Dios, que es el amor, la libertad, la paz, el gozo que ha ofrecido en Jesús y lo ha traído por medio de Él. Por eso Jesús dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Versículo 7, ¿no? Y prestemos atención en lo que está diciendo Jesús en esa parte final del versículo 7. Dice: ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Alguien puede leer el versículo 8, que es la contestación de Felipe? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Gracias, hermano. Jesús acaba de decir: desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. ¿Cómo, Felipe? Desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre. Y esto me recuerda a aquel tipo de diálogo que tiene Jesús con las personas, como Nicodemo, ¿no? En el que le dice esa frase similar a esta, en un sentido espiritual: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, pensando en una dimensión física: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? O de igual manera con la mujer samaritana, ¿no? Cuando le dice: viva. Y la mujer, pensando en una dimensión física, le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar esa agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua? Y acá Felipe le está diciendo, y a todos sus discípulos: ya lo conocen y lo han visto, porque me conocen. Pensar en una dimensión física: Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Así que de Felipe podemos aprender y ver aquí la perspectiva corta y poco profunda que tiene Felipe de lo que está diciendo Jesús, a pesar de caminar todo ese tiempo con Jesús, como quizás sí queriendo ver una manifestación física del Padre, pero además con la añadidura de que dice: con eso nos basta. Y esto quizá a veces podemos leerlo muy rápido y pasarlo desapercibido, pero pensemos en lo que eso significa: con eso nos basta. Como si Felipe dijera: con eso me es suficiente. En medio de toda la incertidumbre y la confusión que están experimentando los discípulos, parecería que está diciendo: he escuchado todo lo demás, de que si ustedes realmente me conocieran, conocerían a mi Padre, del mandamiento del amor, de todo lo que nos has enseñado, Jesús. Pero como que todo eso no me es suficiente, como que todo eso no me ha bastado. Así que, Jesús, muéstrame al Padre y con eso me basta. He caminado contigo 3 años y he visto todo lo que tú haces, pero una cosa más, Jesús: muéstrame al Padre. Con eso ahora sí ya me basta. Con eso ahora sí ya es suficiente. Y eso es impresionante, porque Jesús está a punto de irse y está haciendo esta petición: Felipe, con eso sería suficiente. Y implícitamente es como si le dijera a Jesús: todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, no me ha bastado. Ha sido emocionante ver cómo multiplicaste el alimento, todos los milagros, todo lo que me has enseñado. Es conmovedor y es impresionante hace unos minutos tenerte aquí lavándome los pies. Y gracias, los tenía muy sucios. Pero hay algo que en realidad me llenaría el corazón: muéstrame al Padre. ¿Qué pensaría Felipe? Dame una visión espiritual, haz lo que se manifieste aquí en la habitación. Eso sería suficiente. Eso me bastaría. Somos como Felipe. Con toda esa trayectoria que había tenido Felipe, caminando con Jesús, viendo todo lo que había hecho, todo lo que les había enseñado, tener a Jesús lavándole los pies. ¿Cuántas veces nosotros, todo lo que hemos experimentado en Dios, lo que hemos caminado con Él, el testimonio que nos ha dado,
Y en medio de esa incertidumbre y confusión, tenemos esa misma actitud o mentalidad y el corazón ante Jesús. Ha sido interesante este caminar y las cosas sorprendentes que has hecho, pero muéstrame al Padre y con eso me bastaría. Pareciera algo que se pueda tomar muy a la ligera, pero en realidad está juntando todo eso y haciéndolo a un lado, descalificando ese valor que tiene, y es: necesito ver al Padre. Y así nosotros muchas veces en nuestro corazón creo que podemos identificarnos, ¿no?, con las cosas que ha hecho en nuestra vida, desde el milagro de la misma existencia, de que nos ha procurado desde niños y nos ha llamado, y cómo nos llamó y cómo ha obrado y ha operado en nuestras vidas en distintas circunstancias, pero de una manera milagrosa en tu interior, al llamarte a la fe, al transformar tu mente, las cosas milagrosas, también incluso de proveerte en tu necesidad, quizá cuando no tenías el sustento, y ahí estuvo, ¿no?, multiplicando el pan y el alimento y todo lo que tú necesitabas, y tú viste y contemplaste esos milagros y fuiste testigo. Y en situaciones difíciles o complicadas emocionalmente, que afectaban tu corazón, tu mente, tensiones psicológicas de tu ser, y has visto obrar a Dios en eso, y fuiste testigo y estuviste ahí en primera fila. Y pasa el tiempo, y independientemente de cuánto hayas caminado con Él, llegamos a tomar esta postura y esta actitud. Ha sido bueno, y hay cosas que ya ni recuerdo de lo que hiciste, Jesús, pero estuvieron padres. Pero muéstrame al Padre. Quiero una visión especial. Quiero tener un sueño, ver la figura del Padre, tener algo así sobrenatural que me haga testigo de la presencia de Dios, y con eso me basta. ¿Qué tanto soy como Felipe? ¿Qué tanto eres tú como Felipe, hermano, hermana? Y hoy en día quizá pudieras haber venido con esta misma mentalidad. Quiero ver algo sorprendente, algo sobrenatural de Dios, porque ha estado padre, pero ya pasó. Quiero ver algo del Padre. Y entonces, ¿cómo responde Jesús a Felipe? ¿Y cómo nos responde a nosotros? Versículo 9. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. La respuesta es: pero Felipe, ¿acaso no crees? ¿Tanto tiempo llevo y todavía no me conoces? ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Has recapacitado en lo que estás pensando, en lo que estás pidiendo, en tu actitud, en el presente? ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y la declaración y explicación contundente es: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Pero fíjense que no le pregunta: ¿acaso no has visto al Padre? No le dice: ¿acaso no lo ves? Sino, ¿qué es lo que dice? Versículo 10. ¿Acaso no crees? Pasa de la vista a la fe. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no le pregunta: ¿lo has visto? Es: ¿acaso no crees? Señalando que creer es la clave para ver al Padre en Jesús. Así que lo que cuestiona es la fe de Felipe, porque no va a ver al Padre físicamente y no lo puede ver en Jesús si no cree. Por eso lo que cuestiona es: ¿acaso no crees? ¿Acaso no has creído?
Y esto es una referencia a cómo Jesús contempla esta verdad que quiere transmitirle a los discípulos, que para sino que es por medio de la fe, por medio de creer. Por eso le hace esa pregunta a Felipe, y es la misma referencia que le ha dicho a María, por ejemplo. Si pueden regresar algunas cuantas páginas en su Biblia, al capítulo 11, y alguien que me ayude a leer el versículo 40 en voz alta, ¿qué es lo que dice Jesús ahí? Juan 11, 40. ¿Quién lo pudiera leer, hermanos? No te dije que si crees, entonces verás la gloria de Dios. Como si le explicara a Felipe, no te dije que si crees, verás al Padre en mí. La señal de, o más bien, que lo que Jesús explica es que creer es la clave para poder ver. Tenía que creer para poder ver al Padre en Jesús. Así que nosotros, cuando tenemos esta misma mentalidad, esta misma actitud delante de Jesús, podemos ver los acontecimientos en nuestra vida, así como los discípulos veían físicamente a Jesús, pero no veían a Dios en él, o al menos Felipe como que no lo comprendía, no lo veía. Nosotros podemos ver todos esos acontecimientos porque ocurren, las cosas las vemos, se mueven, las oportunidades o los movimientos en nuestra vida ocurren y los vemos, somos testigos, pero podemos no creer que Dios está presente y obrando por medio de ellos, o a través de ellos, o detrás de ellos, y por lo tanto no ver a Dios en las cosas que estamos viendo, en nuestras circunstancias, que obviamente es lo que nos lleva a decir: Dios, muéstrate, no te he visto las cosas que han ocurrido, pero a ti no te he visto. Y entonces nos lleva a ese clamor, ¿no? A esa petición: manifiéstate, si estás ahí, si existes, muéstrate de manera milagrosa, dame una visión, dame un sueño, y con eso me basta. Pero lo que Jesús nos está diciendo, ¿acaso no crees? Señalando que si no lo has visto, es porque no lo has creído, porque a partir de lo que has visto, has tenido que creer, o deberías haber creído, que Dios estaba ahí. Y de la misma manera nos dice a cada uno por nuestro nombre, ¿no? Pero Felipe, pero Miguel, tanto tiempo y aún no me conoces, ¿acaso no crees? Entonces nos lleva a pensar en nuestra propia incredulidad, ¿no? En las cosas que hemos visto, en las cosas que hemos testificado, en hacer un recuento de nuestra vida y cómo Dios ha estado obrando y cómo nosotros lo hemos olvidado o no hemos creído que Dios está obrando por medio de eso. Y Jesús continúa diciendo respecto a sus palabras como el testimonio para que creyeran, y las obras: créanme cuando digo, y créanme por las obras, porque al creer en las obras creerían en la unión del Padre en el Hijo, y verían entonces al Padre en el Hijo. Y la secuencia lógica de Jesús es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las cosas que yo he dicho, no las hablo como cosa mía o como invento mío, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Por lo tanto, créanme cuando digo esto, o créanme por las mismas obras. Y es la misma explicación que le da a los judíos. Y es curioso porque se las dice a los judíos incrédulos que lo estaban atacando y lo estaban criticando. Y en este momento se lo está diciendo a su grupo cercano de discípulos. Es la misma explicación en el capítulo 10, 37, 38. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Jesús habló estas cosas a los judíos como el fundamento para que ellos mismos examinaran si Dios estaba con Jesús, si el Padre y Jesús eran uno. Y ahora se lo está diciendo a sus discípulos: recuerden todas las cosas que han testificado, para que tengan la claridad de que entonces el Padre está conmigo y yo estoy en el Padre. Y es lo mismo que
Juan, al inicio del Evangelio, nos ha comentado y nos ha dicho, en el versículo 18 del capítulo 1, si lo recuerdan, dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nuestra propia vida creo que nos confronta, ¿no? Como si nos dijera de verdad en esas palabras: pero Felipe, y ahí pongan cada uno su nombre, ¿no? Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en la fe, hermano, hermana? Caminando con Jesús, conociéndolo. ¿Tanto tiempo? ¿Y no me has visto? ¿No me has conocido? ¿Cuál es la clave de eso? ¿Que no has creído? ¿Acaso no has creído en todo este tiempo? ¿Lo has testificado? ¿Has sido consciente y presente, pero no creíste? Entonces nos preguntamos, si creemos que Jesús está en el Padre y el Padre está en Él, creemos que son uno, estamos creyendo en el testimonio y las obras de Jesús, pero estamos prestando atención a que esos acontecimientos de nuestra vida fueron orquestados, fueron controlados por Dios, y Dios estaba detrás de ellos. ¿Lo hemos creído? Porque entonces no habríamos visto o no hemos visto a Dios. Y es impactante y es impresionante, porque Felipe había caminado todo este tiempo y estaba ahí con los discípulos. No se había ido como Judas. No iba a ser él el que lo iba a traicionar. No le había anunciado a él que lo negaría, aunque sí se iría. Felipe estaba ahí como discípulo cercano. Sin embargo, se está dando cuenta de que no había creído muchas cosas. Y así nosotros podemos estar congregados, llevar una trayectoria con Jesús y decir que somos cristianos, y que otros nos identifican como cristianos, como del círculo de Jesús. Pero acá en lo íntimo, Jesús te pregunta: Felipe, ¿no has creído? ¿Acaso no has creído? Tenemos que asumirnos y llevarnos a esta pregunta personalmente, ¿no? Porque de otro modo entenderemos por qué le hemos pedido tantas revelaciones a Dios, aparte de las manifestaciones que ya ha hecho en nuestras vidas, que aún en las pequeñas cosas, en las cosas aparentemente más ordinarias. Llevémonos esta pregunta constantemente, ¿no? Y el comentario final del versículo 12 al 14 es como Jesús complementa lo que está diciendo, y lo está diciendo ya de manera general a sus discípulos. Versículo 12: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y aquí sobre el hacer las obras, pero hacer mayores obras que las de Jesús. En realidad leí este pasaje y del versículo 12 al 14, estas frases que dice Jesús creo que han sido una de las frases más malinterpretaciones, porque es interesante que después de todo Jesús les diga: si creen, harán cosas mayores. Y eso pudiera por una parte ser emocionante, ¿no? Si Jesús ha hecho todo eso y me está diciendo que si yo creo, yo haré todo eso. Pero Jesús está refiriendo bajo la explicación de que yo vuelvo al Padre, porque yo vuelvo al Padre, ustedes harán estas cosas si las creen, y las harán mayores. Y entendiendo todo lo que se despliega a continuación y en la historia de la iglesia primitiva, Jesús está refiriendo aquí a que por medio del Espíritu, aquel que creería llevaría a cabo la extensión del Evangelio una vez que Jesús ascienda. Y Jesús lo había predicado entonces a los judíos cercanos, a algún que otro gentil. Todo aquel que creería llevaría el Evangelio a una extensión mayor de lo que Jesús lo llevaría. Y esto por orden misma de Jesús, de que antes de ascender les encomienda esto: vayan y prediquen a todo pueblo hasta lo último de la tierra, ¿no? Y esto lo harán cuando reciban el poder del Espíritu. Así que debemos entender eso. La referencia del hacer obras mayores es las mismas obras de Jesús, pero en una extensión mayor, porque Él mismo ha dicho que el siervo no es mayor que su amo, ¿no? Pero también sobre el pedir en su nombre, cuando dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo.
lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si sacamos esta frase dentro de todo el contexto del Evangelio de Juan y la escena y la tensión de lo que está hablando de la fe de Felipe, de la negación de Pedro, de la predicción de la traición de Judas, del ejemplo del amor, podemos tergiversarla de una manera en la que lo que pidas en el nombre de Jesús te será hecho, ¿no? Ahí está dicho, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Podemos pensar, y en el cristianismo y en muchas partes se ha dicho esto, no pide lo que quieras porque ahí está dicho, ahí está la frase, y te será concedido. Y entonces podemos pensar quizás, Señor, pues, confiando en esto, concédeme el auto de mis sueños en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Señor, concédeme la chica, el chico de mis sueños en el nombre de Jesús, amén. La casa, el trabajo, el salario de mis sueños en el nombre de Jesús, amén. Ya nada más tengo que esperar. Estoy teniendo fe en lo que Jesús dijo, ahí está escrito. Cualquier. ¿Es ese el sentido que podemos asumir? Parecía que está escrito y así lo fundamentamos, ¿no? Bíblicamente. Pero no nos tenemos en cuenta el contexto, toda la escena. Jesús está a punto de morir y creen que les diría, pidan lo que quieran, lo que se les antoje, y digan al final esa frase en mi nombre y concedido. La doctrina, la relación de oración con Dios no es una especie de magia o de conjuro, que si tú al final dices esas palabras te será hecho. Eso no lo enseña Jesús. Lo enseñan los hombres y lo ha enseñado a lo largo de la historia, y hoy en día también se enseña mucho, ¿no? Pero Jesús no está diciendo eso. Dentro de esa escena, de que no se angustien, de que confíen en las promesas, de que aprendan a amarse y a limpiarse los pies unos a otros. ¿Qué significa? Que lo que pidan les será concedido en el nombre de Jesús. No es para pedir lo que se nos antoje, como si fuera una especie de mago de la lámpara, ¿no? Y nos advierte la misma escritura, ¿no? No tienen porque no piden. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, entenderlo bajo el contexto del llamado a ser discípulo y de amar lo que Cristo ama, y no bajo las peticiones egoístas y codiciosas de nuestro corazón. Porque tengamos en cuenta que el versículo 13 dice, así será glorificado el Padre en el Hijo, lo cual es el testimonio de la unidad del Hijo y el Padre, y de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y la forma en que Dios ha querido glorificarse de manera suprema es por medio de Jesús, lo que Él es, y el Evangelio. Y esto se encuentra de manera principal y como condición a todo aquello que puedas pedir en el nombre de Jesús. Dios no accederá a concedernos cualquier petición a costa de la gloria en el Evangelio de Cristo. Concederte el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, todo lo que tú pidas, no lo concederá, dejando de lado la gloria que Él mismo ha querido manifestar por medio de lo que es el Evangelio, el corazón, la mentalidad, los deseos de Cristo, según su sabia voluntad. Por eso no responde muchas oraciones, aún dichas en el nombre de Jesús, porque no se alinean a la voluntad de Dios en la gloria que ha querido dar al Evangelio. Y cuando te dice que no a todas esas cosas es porque muchas veces dentro de esas peticiones está encerrado nuestro egoísmo, y Dios se glorifica más en negarte todo eso a costa de la gloria del Evangelio, o en pos de la gloria del Evangelio, que concedértelo, ¿no? Y porque lo que es pedir en el nombre de Jesús no es solamente, como les decía, el conjuro de si tú dices esas palabras al final ya serán hechos, o estoy pidiendo como la Biblia dice. Si digo toda mi oración y al final no me olvido de decir en el nombre de Jesús, todo lo que pedí ya lo dije en el nombre de Jesús. No es tanto que lo digas con tus palabras, porque eso cualquiera puede decirlo, sino que significa en concordancia con el nombre, y esto es la esencia, el corazón, la mentalidad de Jesús. Entonces Jesús está diciendo, si piden algo conforme a lo que yo soy,
conforme a lo que yo anhelo, conforme a lo que yo pienso, entonces les será hecho. Entonces, profundicemos en nuestras oraciones, en que no es nada más concluirlas diciendo en el nombre de Jesús, sino en toda una actitud espiritual de nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, de estar alineados a la esencia, al nombre. Para concluir, hermanos, hermanas, Jesús nos dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y tenemos que tener clara la profundidad de lo que está sustentando estas palabras. Ten en cuenta la verdad de Jesús y confía en sus promesas. Hoy en día tenemos que recordar que Él ya murió, que Él ya resucitó, que Él ya ascendió y que ascendió al Padre y que hoy en día está con el Padre, pero volverá para nosotros. Nosotros estamos en la etapa en la que Jesús está con el Padre y volverá. Los discípulos se encontraban apenas en esa etapa. Volverá por nosotros, sea que aún sigamos vivos o que hayamos muerto. Esas promesas de que hay lugar para nosotros están dadas para nosotros, para creerlas. Tenemos que creer también que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús y el Padre son uno y están obrando en tu vida y en la mía, en cada circunstancia. Tenemos que creerlo para entonces ver esta realidad cada vez más nítida. Y también quisiera comentar, si hay alguna persona presente que no cree en Jesús, que no cree en Dios, lo que Jesús le dice, lo que Jesús le presenta y le expone. Así, de la misma manera te lo comunico, amigo visitante que nos acompañas en esta mañana y que no crees en Dios o en Jesús. Escucha lo que Jesús dice y tómalo en cuenta, considéralo, examínalo. Las palabras que he dicho no las hablo como cosa o invento mío, dice Jesús, sino que el Dios verdadero que está en mí es quien lo ha hecho. Créeme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créeme por las mismas obras. Cree por las mismas obras que se te ha manifestado en tu vida. Date cuenta de que ahí está presente. Cree por las mismas obras que te acontecen. Así que llevémonos a casa, en nuestro corazón también, esta reflexión. No te angusties, confía en la promesa. Examina tu fe, tu caminar con Dios. ¿En qué has olvidado y no las has visto con fe? Por lo tanto no has visto a Dios. Date cuenta de que en cada circunstancia Dios está presente, que te está hablando, está diciendo: he estado ahí. ¿No me has visto? ¿Has visto al Padre? Vamos a orar, familia. Dios Padre nuestro, que estás en el cielo y que el día de hoy nos recuerdas que Jesús está contigo y nos das estas palabras de esperanza y de ánimo de que un lugar en tu casa nos está siendo preparado, y nos hace recordar esta realidad tan profunda, tan hermosa, de que llegaremos a un futuro completamente pacífico en tu presencia, Jesús, como fundamento para no angustiarnos en el presente. Ayúdanos a recordar constantemente esto en nuestro interior y recuérdanos, haznos estas preguntas constantemente, que si acaso no hemos creído en las cosas que hemos visto o en las cosas que hemos vivido, exhórtanos, esfuérzanos a la fe, como aquí lo hiciste con Felipe. A cada uno de los que estamos aquí, de manera personal, individual, en lo íntimo de nuestro corazón, te pedimos que tu Espíritu obre de estas maneras y nos hagas vivir verdaderamente la fe en que vendrás por nosotros y que nos llevarás contigo para estar completamente contigo. Te damos gracias de Jesús. Amén. Amén.